3. Alí Baba y los 40 ladrones. Era extraño que si su padre tenía un puesto tan importante en el gobierno y una influencia decisiva en los negocios, Jim estudiara en un colegio de medio pelo, propio para quienes vivíamos en la misma colonia Roma venida a menos. No para el hijo del poderosísimo amigo íntimo y compañero de banca de Miguel Alemán, el ganador de millones y millones a cada iniciativa del presidente, contratos por todas partes, terrenos en Acapulco, permisos de importación, constructoras, autorizaciones para establecer filiales de compañías norteamericanas, asbestos, leyes para cubrir todas las azoteas con tinacos de asbesto cancerígeno, reventa de leche en polvo hurtada a los desayunos gratuitos en las escuelas populares, falsificación de vacunas y medicinas, enormes contrabandos de oro y plata, inmensas extensiones compradas a centavos por metro, semanas antes de que se anunciara la carretera o las obras de urbanización que elevarían 10,000 veces el valor de aquel suelo. 100 millones de pesos cambiados en dólares y depositados en Suiza el día anterior a la devaluación. Aún más indescifrable resulta que Jim viviera con su madre no en una casa en las Lomas o cuando menos Polanco, sino en un departamento en un tercer piso cerca de la escuela. ¡Qué raro! No tanto, se decía en los recreos. La mamá de Jim es la querida de ese tipo. La esposa es una vieja horrible que sale mucho en sociales. Fíjate cuando haya algo para los niños pobres. Jeje, mi papá dice que primero los hacen pobres y luego les dan limosna. Y la verás retratada. Espantosa, gordísima. Parece guacamaya o mamut. En cambio, la mamá de Jim es muy joven, muy guapa. Algunos creen que es su hermana. Y él, Terciaba Ayala, no es hijo de ese cabrón ratero que está chingando a México, sino de un periodista gringo que se llevó a la mamá a San Francisco y nunca se casó con ella. El señor no trata muy bien al pobre de Jim. Dicen que tiene mujeres por todas partes, hasta estrellas de cine y toda la cosa. La mamá de Jim solo es una entre muchas. No es cierto, les contestaba yo. No sean así. ¿Les gustaría que se hablara de sus madres de esa forma? Nadie se atrevió a decirle estas cosas a Jim, pero él, como si adivinara la murmuración, insistía. Veo poco a mi papá, porque siempre está fuera, trabajando al servicio de México. Sí, cómo no, replicaba Alcaraz. Trabajando al servicio de México. Alí Baba y los 40 ladrones. Dicen en mi casa que están robando hasta lo que no hay. Todos en el gobierno de Alemán son una bola de ladrones, ya que te compro otro suétercito con lo que nos roba. Jim se pelea y no quiere hablar con nadie. No me imagino qué pasaría si se enterase de los rumores acerca de su madre. Cuando él está presente, los ataques de nuestros compañeros se limitan al señor. Jim se ha hecho mi amigo porque no soy su juez. En resumidas cuentas, ¿él qué culpa tiene? Nadie escoge cómo nace, en dónde nace, cuándo nace, de quiénes nace. Y ya no vamos a entrar en la guerra de los recreos. Hoy los judíos tomaron Jerusalén, pero mañana será la venganza de los árabes. Los viernes, a la salida de la escuela, iba con Jim al Roma, al Royal, el Balmori, cines que ya no existen, películas de Lassie o Elizabeth Taylor adolescente. Y nuestro predilecto, programa triple visto 1000 veces, Frankenstein, Drácula, El hombre lobo, o programa doble, Aventuras en Birmania y Dios es mi copiloto. O bien, una que al padre Pérez del Valle le encantaba proyectar los domingos en su club Vanguardias. Adiós, Mr. Chips. Me dio tanta tristeza como Bambi. Cuando a los 3 o 4 años vi esta película de Walt Disney, tuvieron que sacarme del cine llorando porque los cazadores mataban a la mamá de Bambi. En la guerra asesinaban a millones de madres. Pero no lo sabía, no lloraba por ellas, ni por sus hijos. Aunque en el Cinelandia, junto a las caricaturas del Pato Donald, el ratón Mickey, Popeye el marino, el pájaro loco y Bugs Bunny, pasaban los noticieros. Bombas cayendo a plomo sobre las ciudades, cañones, batallas, incendios, ruinas, cadáveres. 4. Lugar de en medio. Éramos tantos hermanos que no podía invitar a Jim a mi casa. Mi madre siempre arreglando lo que dejábamos tirado, cocinando, lavando ropa, ansiosa de comprar lavadora, aspiradora, licuadora, olla express, refrigerador eléctrico. El nuestro era de los últimos que funcionaban con un bloque de hielo cambiado todas las mañanas. En esa época, mi madre no veía sino un estrecho horizonte que le mostraron en su casa. Detestaba a quienes no eran de Jalisco. Juzgaba extranjeros al resto de los mexicanos y aborrecía en especial a los capitalinos. Odiaba la colonia Roma,
porque empezaban a desertarla las buenas familias y en aquellos años la habitaban árabes y judíos y gente del sur, campechanos, chiapanecos, tabasqueños, yucatecos. Regañaba a Héctor, que ya tenía 20 años, y en vez de asistir a la Universidad Nacional, en donde estaba inscrito, pasaba las semanas en el Swing Club y en billares, cantinas, burdeles. Su pasión era hablar de mujeres, política, automóviles. Tanto quejarse de los militares, decía, y ya ven cómo anda el país cuando imponen en la presidencia a un civil. Con mi general Enrique Guzmán, México estaría tan bien como Argentina con el general Perón. Ya verán cómo se va a poner aquí las cosas en 1952. Me canso que con el PRI o contra el PRI, Enrique Guzmán va a ser presidente. Mi padre no salía de su fábrica de jabones, que se ahogaba ante la competencia y la publicidad de las marcas norteamericanas. Anunciaban por radio los nuevos detergentes, Ace, Fab, Bell, y sentenciaban: el jabón pasó a la historia. Aún ignorantes de sus daños, significaba limpieza, comodidad, bienestar y, para las mujeres, liberación de horas sin término ante el lavadero. Para nosotros representaba la cresta de la ola que se llevaba nuestros privilegios. Monseñor Martínez, arzobispo de México, decretó un día de oración y penitencia contra el avance del comunismo. No olvido aquella mañana. En el recreo le mostraba a Jim uno de mis pequeños grandes libros, novelas ilustradas que en el extremo superior de la página tenían cinito. Las figuras parecían moverse si uno dejaba correr las hojas con el dedo pulgar. Cuando Rosales, que nunca antes se había metido conmigo, gritó: ¡Ey, miren! ¡Esos dos son putos! ¡Vamos a darles pamba a los putos! Me le fui encima a golpes. ¡Pásame a tu madre, pinche buey! Y verás qué tan puto, indio pendejo. El profesor nos separó. Yo con un labio roto, él con sangre de la nariz que le manchaba la camisa. Gracias a la pelea, mi padre me enseñó a no despreciar. Me preguntó con quién me había enfrentado. Llamé indio a Rosales. Mi padre dijo que en México todos éramos indios, aún sin saberlo ni quererlo. Si los indios no fueran al mismo tiempo los pobres, nadie usaría esa palabra a modo de insulto. Me refería a Rosales como pelado. Mi padre señaló que nadie tiene la culpa de estar en la miseria, y antes de juzgar mal a alguien, debía pensar si tuvo las mismas oportunidades que yo. Millonario frente a Rosales. Frente a Harry Atherton, yo era un mendigo. El año anterior, cuando aún estudiábamos en el Colegio México, Harry Atherton me invitó una sola vez a su casa en Las Lomas. Billar subterráneo, piscina, biblioteca con miles de tomos encuadernados en piel, despensa, cava, gimnasio, vapor, cancha de tenis, 6 baños. ¿Por qué tendrán tantos baños las casas ricas mexicanas? Su cuarto daba a un jardín en declive con árboles antiguos y una cascada artificial. A Harry no le habían puesto en el americano, sino en el México, para que conociera un medio de lengua española y desde temprano se familiarizara con quienes iban a ser sus ayudantes, sus prestanombres, sus eternos aprendices, sus criados. Cenamos. Sus padres no me dirigieron la palabra y hablaron todo el tiempo en inglés. Honey, how do you like the little speak? He's a midget, isn't he? Oh, Jack, please. Maybe the poor kid is catching on. Don't worry, dear. He wouldn't understand a thing. Al día siguiente, Harry me dijo: voy a darte un consejo. Aprende a usar los cubiertos. Anoche comiste filete con el tenedor del pescado. Y no hagas ruido al tomar la sopa. No hables con la boca llena. Mastica despacio trozos pequeños. Lo contrario me pasó con Rosales, ya que ante la crisis de su fábrica, mi padre no pudo seguir pagando las colegiaturas del México. Fui a copiar unos apuntes de civismo a casa de Rosales. Era un excelente alumno, el de mejor letra y ortografía, y todos lo utilizábamos para estos favores. Vivía en una vecindad apuntalada con vigas. Los caños inservibles anegaban el patio, en el agua verdosa flotaba mierda. A los 27 años, su madre parecía de 50. Me recibió muy amable y, aunque no estaba invitado, me hizo compartir la cena. Quesadilla de sesos. Me dieron asco.
Chorreaba una grasa extrañísima semejante al aceite para coches. Rosales dormía sobre un petate en la sala. El nuevo hombre de su madre lo había expulsado del único cuarto.